C7 Sociedad. Gracias por continuar en la sintonía de C7. Les saluda con mucho gusto Rodrigo Rincón en esta mesa de análisis, un proyecto de C7 Jalisco y del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, IJAS. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha sido muy polémico últimamente en la ciudad de Guadalajara principalmente. Se trata del matrimonio igualitario, que surge a raíz de la iniciativa que se aprobó, bueno, ahora ya ley en el Congreso del Estado, la Ley de Libre Convivencia, y que gracias a toda esa discusión logramos, hablando en términos de interlocutores en este estado de Jalisco, que se incorporara en el Plan Estatal de Desarrollo. Dos temas o dos logros muy importantes en este plan. Uno, que se lograra visibilizar la diversidad sexual dentro de estas políticas que se van a implementar hasta el año 2030, y un segundo logro donde el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, menciona el derecho a la felicidad como uno de los temas con los que se tiene que trabajar en este estado. Para platicar de esto y otras cosas, voy a darle la bienvenida y a presentarles a nuestros dos invitados. Tenemos el gusto de que nos acompañe Ricardo Salazar, subdirector de radio en la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Ricardo. Así es, muchas gracias, Rodrigo. Un placer estar con ustedes. Y también nos acompaña en esta mesa de análisis Jaime Cobian, presidente de la Asociación Civil Códice. Bienvenido, Jaime. Gracias, muy buenas tardes por invitarme. Muchas gracias. ¿Y qué les parece esta presentación, ya entrando en el tema, de la incorporación en el Plan Estatal de Desarrollo de la visibilidad de la gente de la diversidad sexual? Antes había pasado esto, que un gobernador del estado hablara públicamente acerca de las personas no heterosexuales y sobre todo que las incorporara en un programa en el cual pretenden alcanzar ciertos objetivos de aquí al año 2030, Ricardo. No tenemos memoria. De hecho, el tema de la diversidad sexual en general, desde las políticas públicas estaba prácticamente inexistente. Era un tema que se pensaba que no se tendría que incluir desde el gobierno en algunas acciones que se tienen que tomar tanto para hacia afuera como hacia adentro, y el hecho de que lo incluya el gobernador Aristóteles Sandoval es sin duda un gran avance por una parte del gobierno, pero por otra parte sí creo que es un avance que obedece, igual que otros que hemos tenido este año, que yo considero que con este tema y otros que abordaremos un poquito más tarde, se vuelve el año de la diversidad, de la consolidación, y esto es porque hay un impulso desde el activismo, desde la sociedad, desde hace por lo menos 15 o 20 años, con mucha fuerza, con incidencia política que se está empezando a notar, pero ya como algo, no como una especie de venia del gobierno que nos da la palomita y el permiso de existir, sino como algo a lo que ya no se podría negar cualquier gobierno de cualquier signo que llegara a estar al frente de los destinos de los jaliscienses. Ahora, dice Ricardo que no hay este registro histórico acerca de que un gobernador del estado haya incorporado eso en su plan estatal de desarrollo. ¿Qué otro significado o qué otra lectura podemos darle a que un gobernador del estado lo haya mencionado como uno de sus objetivos a largo plazo? Mira, yo antes quisiera decir que sí hubo mención, no en el Plan Estatal de Desarrollo, pero sí en un mensaje del gobernador. O sea, hasta el sexenio pasado fue la cúspide de la negación de este sector de la diversidad sexual, con las palabras del gobernador en aquel entonces, Emilio González, sobre que los sectores de la diversidad, a los homosexuales, le dábamos asco. Entonces fue como el peor logro que se tuvo, o la peor visibilidad que se logró, y el parteaguas a partir de la nueva administración. Y esto lo vimos desde el proceso electoral pasado. O sea, cuando nosotros como sociedad civil invitamos a los candidatos al gobierno del estado a que incluyeran la agenda de la diversidad, que ya era muy importante tomarlo en consideración, y fue un compromiso solamente del que es hoy gobernador del estado. Entonces, comienza con eso, comienza con el trabajo también y el acercamiento de su señora esposa, la señora Lorena Jacibe, y los compromisos que se llegaron en época de campaña, y que hoy los vemos en un año, en menos de un año, tangibles todos esos compromisos y esa visibilidad de una manera diferente. O sea, si el año pasado todavía estábamos siendo discriminados por el gobernador de entonces, este año es un cambio total, en una perspectiva total hacia los sectores de la diversidad sexual, donde pasamos Alguien me preguntaba el otro día, oye, ¿hemos tenido avance en los sectores de la diversidad? Claro, porque hoy, por ejemplo, el día de hoy en la mañana estuvimos invitados en la rectoría de la Universidad de Guadalajara
para el plan de desarrollo de la Universidad de Guadalajara hacia el 2020 y nos invitan a nosotros bajo otra perspectiva. Ya no es aquel foro donde nos invitaban a los homosexuales y antes de poder nosotros plantear algo, había 20 gentes que nos tenían que justificar como ciudadanos, como personas que estábamos cuerdas, médicos, psicólogos. Antes de poder hablar un gay, antes eso sucedía. Hoy en día somos tomados de manera diferente. Hoy en día ya no tenemos que visibilizarnos vestidos de mujeres o no sé, ridiculizando nuestra imagen para poder hacer una propuesta. Hoy en día ya no es necesario eso y entonces es el cambio, es el año exactamente de la diversidad y hoy culminaría el día de mañana con esta boda de estas chicas lesbianas, que es un logro también que nos da todos estos años de lucha y que es la nueva interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, menciona Ricardo Salazar que hoy podríamos considerar que es el año de la diversidad sexual. Vamos a platicar después del corte si esta mención que hizo el gobernador del estado realmente significa un logro para quienes han estado impulsando este tipo de iniciativas o si pudiera ser que solamente se quedara ahí en el archivo histórico. Vamos a una pausa y regresamos. C7 Sociedad. ¿Qué hubo, Jacinto? Conservemos nuestros bosques para respirar aire puro. Planta y cuida un árbol. Campaña de reforestación 2013. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de la República. Vive la magia de la Navidad con tu familia. Ven a disfrutar de la pista de hielo, el nacimiento gigante y el taller de Santa en Plaza Liberación de Guadalajara. Y diviértete con el tobogán de nieve, la villa navideña, la pista de hielo y el árbol gigante en Plaza de las Américas de Zapopan. Es gratis. A partir del 14 de diciembre de 10 de la mañana a 9 de la noche. Cámara de Comercio Guadalajara, Ayuntamiento de Guadalajara, Ayuntamiento de Zapopan, Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien. Un programa preocupado por tu salud. El movimiento involuntario de algunos músculos puede tener muchas causas. Los especialistas a tu servicio. El sol o el frío aire de invierno afectan especialmente a la piel seca. Todo lo que necesitamos a un mejor vivir. En Forma. Martes, 11 de la mañana. C7 Jalisco. Europa en toda su diversidad y fascinación. Un placer saludarles de nuevo desde la capital alemana. Estilos de vida, tendencias, sociedad y glamour. Encantados de que nos acompañen en otra emisión de Euromax. Les damos la bienvenida. El espacio sobre la vida cotidiana y cultural de Europa. Euromax. De lunes a viernes, 11:30 de la mañana. C7 Jalisco. Una manera de comprender nuestra realidad. Todo niño debería tener derecho a la educación. Los retos y las oportunidades de un mundo interconectado. Amamos el fútbol, amamos nuestro planeta, es muy sencillo. El rostro de un mundo globalizado. Porque la violencia nunca cesará si no nos sentamos a dialogar. Global 3000. Viernes, 11 de la mañana. C7 Jalisco. Periodistas de todo el mundo comparten la visión de su país. Tengo miedo de que se quede aquí y le pase algo con las alimañas. Sucesos y personajes sorprendentes. Por eso sabemos que podríamos ganar mucho más dinero. Una forma de enriquecer la visión de nuestro mundo. Las cosas cambiaron y mucha gente viaja a los campos para pastar en verano. Reporteros en el mundo. Miércoles, 6 de la mañana.
C7 Jalisco. La mesa de debate. Imponer sus temas en un debate público, ¿no? 4 periodistas discuten sobre los temas internacionales. Sí, sobre todo por el petróleo y el gas, que es lo que interesa en esta zona, ¿no? El punto de vista sobre la actualidad mundial. Entonces nos encontramos ante un escenario en el que el gobierno no se está decidiendo en la campaña, ni siquiera casi en el día de las votaciones. Cuadriga. Martes, 6 de la mañana. C7 Jalisco. C7 Sociedad. Regresamos a la mesa de análisis sobre matrimonio igualitario. Estamos platicando con Ricardo Salazar, subdirector de Radio Universidad de Guadalajara, y con Jaime Cobian, presidente de Códice. Y se incorpora con nosotros un gran personaje, Ramiro Escoto. Bienvenido a este programa, quien va a ser la persona que va a estar conduciendo de aquí en adelante. Muchas gracias, Rodrigo, y gracias a ustedes por continuar con nosotros en este espacio de C7 Sociedad. Bueno, lo que se escucha en el primer bloque es precisamente lo que tiene que ser el fondo del programa, y es el asunto, Ricardo como periodista y como subdirector de Radio Universidad, y Jaime Cobian como alguien que ha estado dentro de este tema durante mucho tiempo. ¿Creen ustedes que en estos momentos la sociedad se está abriendo o está empezando a aceptar ciertos términos y ciertos comportamientos que se están dando en base a los que han levantado la mano y han ido al Congreso a buscar que haya leyes equitativas? Es que la sociedad ya estaba abierta. Los que llegan tarde son los legisladores y los que llegan tarde son los gobiernos, en este caso el de Ramiro Hernández, al dar su venia
para que haya un matrimonio igualitario como el que vamos a tener el día de mañana por primera vez de forma histórica aquí en Jalisco. La sociedad, o sea, los que vivimos la diversidad sexual desde hace muchísimo tiempo, somos aceptados en la escuela, somos aceptados en los trabajos, somos aceptados en los medios, somos aceptados en la familia, somos aceptados en cualquier entorno, excepto los únicos que seguían teniendo miedo, y con lo que está pasando estas últimas horas se confirma que era un miedo infundado. Era la gente del gobierno, la gente que está tomando decisiones por la sociedad, interpretando a la sociedad de una manera falsa. Y cómo se ve, por ejemplo, cuando lo contamos ahorita en la pausa, Jaime, cuando se convoca a un grupo de gente desinformada a manifestarse en contra de la aprobación de la Ley de Libre Convivencia, pero cuando a unas horas de que se lleve a cabo el primer matrimonio entre personas del mismo sexo en Jalisco, no hay ni siquiera una convocatoria. Es decir, esa negativa o aparente sociedad en contra de, en realidad era una sociedad manipulada. No es que sea una manifestación natural de la sociedad en contra de las expresiones de la diversidad que tienen que ver con el amor. Sin embargo, Jaime, estamos viviendo en estos momentos un periodo para lograr esto, que va a ser histórico mañana a las 12 del día, en un planteamiento de judicializar los temas. Bueno, lo que pasa es que es uno de los mecanismos. Nosotros como organización lo que más nos hemos dedicado, indiscutiblemente que es muy importante la culminación y el derecho que tienen alguien a casarse, y en el caso de Zaira y de su pareja, es un asunto que tenían que resolver ya, por eso era un asunto judicial, como en otras partes del país. Son asuntos judiciales porque ellas tienen que resolverlo ya. Pues tienen que resolverlo ya porque ya son pareja, porque viven juntas, porque tienen una niña, tienen que darle las bases del futuro a la niña. O sea, es un asunto que se tenía que resolver ya. Sin embargo, nosotros como organización hacemos un planteamiento desde hace muchos años en que debe de haber un cambio cultural, un cambio social a través de la insistencia en el tema y la visibilidad de la gente de la diversidad sexual. Entonces son dos caminos diferentes. El camino judicial va a tardar todavía porque la Suprema Corte ahora con la ley esta que se hizo aquí en el Estado de Sociedades de Convivencia, ya se pusieron, la Procuraduría y el PAN interpusieron controversias, y llevará su proceso para que en el Estado se legisle y se garantice ya el matrimonio. Ese es un asunto. Sí. El asunto que nos lleva más a las organizaciones es el tema del cambio cultural para el respeto a la diversidad y a la pluralidad social. Y lo que logramos en este tiempo, o sea, la primera propuesta que se hizo fue tu servidor en el año 2000, o sea, llevamos 13 años haciendo esto, pero no había causado la polémica social y la discusión social como se alcanzó en esta última fecha. Vimos más de 2.500 notas periodísticas en menos de mes y medio, que alcanzó todos los sectores sociales y todo, no nomás en Jalisco, sino en otras partes del país. Entonces el cambio social lo hacemos, la visibilidad, la familia viendo dónde están los homosexuales, que son la gente que está cerca de nosotros, el cambio cultural y el cambio legislativo que se va dando a un ritmo determinado. Es cierto, como dice Ricardo, el cambio social ha obligado a que haya un cambio jurídico. Va muy atrasado el cambio jurídico, pero la gente ya es más visible. Tenemos años, viendo ya unos 2-3 años, que ya la gente de la diversidad sexual ya en la calle andan agarrados de la mano, sabiendo que no viola ninguna ley ni ningún reglamento. Entonces va de la par. Estamos en un año muy importante para el Estado de Jalisco en cuestión de derechos humanos, en un atraso que tuvimos con los gobiernos de derecha de 18 años, en donde se violentaron todo tipo de derechos. Sí, y además esa apertura de la que comenta Ricardo está de cierta manera sustentada con algunas encuestas. La primera que conocemos la realizó la Universidad de Guadalajara en el año 2006, una encuesta en donde alrededor del 30% en ese entonces de la población estaba a favor de este tipo de iniciativas. Después surgieron otras encuestas en donde se incrementó hasta en un 50% la aceptación hacia ese tipo de leyes. Y de lo que comentabas tú, Ricardo, esa aceptación que se ha estado dando no solamente es de quienes son usuarios o de quienes son alumnos o de quienes van a requerir un determinado servicio, sino que las personas que están otorgando esa información o ese servicio también pertenecen a esta población. Es decir, la aceptación no solamente se dio
hacia lo exterior, sino también al interior de las dependencias y de las instituciones públicas y privadas, que ha llevado a seguir incrementando esa apertura para que hoy tengamos esas condiciones en las que podamos avanzar. Si bien es cierto que por ahora en la vía judicial, que es totalmente válido como uno de los poderes de esta nación, si actualmente no están las condiciones en el Poder Legislativo, pues que sea mientras el judicial, aunque lo ideal sería que fuera a través de los diputados del Congreso, ¿no? Es que ese es el tema, ¿no? Ahora estamos empezando a judicializar cualquier tipo de asunto, y esto que es noticia ya se logra a través justamente de una serie de amparos y una serie de discusiones en donde la autoridad pues tiene que acatar esta clase de cuestiones. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué esperarían ustedes para que esto ya no llegara a ser judicializable y que los funcionarios entendieran que hay igualdad en este tema? Bueno, es que lo que va a pasar es que, mira, nos podemos haber evitado todo esto si los legisladores hubieran entendido desde el principio que, de acuerdo con la Constitución y la reforma en derechos humanos que se llevó a cabo en 2011, no hay por qué crear una figura jurídica distinta para personas del mismo sexo. Lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho y va a decir en torno a este asunto, a las impugnaciones que ha puesto particularmente el Partido Acción Nacional, es que no importa que haya otra figura, porque esta figura de las sociedades de convivencia o la ley de libre convivencia en Jalisco incluye a otro tipo de personas, no solamente a las homosexuales. O sea, ese discurso que desde la derecha se ha hecho de que en realidad se hizo una ley gay que además es discriminatoria porque separa a los gays, es mentira. Es una ley que sirve para otros, que pueden ser, por ejemplo, un abuelo y un nieto, que por consanguinidad en la ley no es directa o no es de primer grado, y por lo tanto no hay, por ejemplo, la herencia automática o la potestad de cuidar por esa persona en el hospital. Eso sí lo permite esta ley. Y bueno, lo que dice la Suprema en este tipo de casos es que como esta ley o este tipo de leyes es una figura por la que puede optar quien sea, está bien que existan, pero que además no se le niegue la posibilidad de acceder a un matrimonio como tal a las parejas del mismo sexo. Eso es lo que va a conseguir el Partido Acción Nacional con la impugnación que puso esta semana, porque es lo que ha venido diciendo la Suprema Corte de Justicia en los casos en que, ya sea desde el propio Ejecutivo o desde otras instancias, se han impugnado algunas leyes parecidas, similares en otros estados. Ahora, también interesante lo que va a pasar en torno a lo que está impugnando la Procuraduría General de la República. Hasta hace apenas 4 años, la Procuraduría General de la República impugnaba una ley que era en favor de homosexuales. Recordarán, a petición, por cierto, de Jalisco, porque el matrimonio homosexual, por cierto, algunos aquí presentes se casaron en la Ciudad de México para hacer valer esa ley en Jalisco, y a raíz de que llegan ellos con el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, perdón, el gobierno del Estado les dice, está bien, nomás que esa acta aquí no vale, porque ustedes se casaron en el DF. Y entonces lo que dice la ley del registro civil es que no, que cualquiera de los estados puede legislar en torno a su propia naturaleza del registro civil, a sus propias figuras de registro civil, pero que lo que sucede en los registros civiles de cualquier entidad es reconocido en las otras 31. Por lo tanto, sí era válido. Esa impugnación la hizo la PGR, el gobierno de derecha de Felipe Calderón. Hoy la PGR impugna la ley de libre convivencia, pero a favor de los homosexuales. Eso también es histórico, porque la PGR lo que dice es discriminatorio que aunque sea en esta ley, con esta figura, se le prohíba adoptar a los homosexuales. Por lo tanto, yo, PGR, te pido a ti, Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revises el tema y que me digas si eso es constitucional o no, y si es anticonstitucional, Jalisco se va a ver obligado a cambiar tanto la ley de libre convivencia como la ley de registro civil para que se permita el matrimonio o la libre convivencia entre personas del mismo sexo con plenos derechos. Concretamente se refiere al artículo 18 de esta iniciativa, por si tienen oportunidad de leerlo. Recordemos que la legislación civil establece o contempla la adopción simple y la adopción plena. Para esta segunda sí hay que estar bajo el régimen de matrimonio. Para la primera puedes no estar casado y puedes iniciar tu trámite ante el Consejo Estatal de Familia y ver si reúne las condiciones para poder adoptar. Esta iniciativa, lo que establece esta ley, lo que establece en el artículo 18 es que mientras estés bajo la figura jurídica de libre convivencia, no puedes adoptar ni por la vía simple ni por la vía plena. Y es por eso que efectivamente vemos
con agrado que la Procuraduría haya interpuesto esta controversia, porque lo más probable, para como se han estado dando las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que sin duda alguna va a decir que ese artículo sí es discriminatorio e inconstitucional y que por lo tanto se tendría que modificar. Lo que mañana va a ocurrir aquí en la ciudad de Guadalajara a las 12 del día con este enlace entre Zaira y Marta es noticia más allá de lo que se logra jurídicamente. Sin embargo, es noticia y es un aviso de madurez para una ciudad de Guadalajara catalogada como de doble moral. Así es. Y bueno, sería el siguiente paso. El siguiente paso es el asunto de la adopción. En el asunto de la adopción lo hablan los grupos de derecha como algo lejano, como algo que no existe, como algo que no es visible. Sin embargo, hay mucha gente de la diversidad sexual, parejas, el caso de Zaira, entre las dos tienen una niña, la niña ya tiene como 2 años o 3, no recuerdo, pero ya hay mucha gente que tiene sus hijos ya adultos, casados, con nietos, y que ha sido un asunto que han tenido la oportunidad de hacer adopciones desde hace mucho tiempo. Hay padres que son solteros y tienen su pareja gay y tienen sus hijos, entonces lo ven como algo lejano. Y también en ese caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció muy coherentemente diciendo que no podía hablarse de que había prejuicios o estigmas o cuestiones acerca de las adopciones de la gente de la diversidad, porque jurídicamente no estaba aceptado, entonces no podían estar referenciando algo que no existía. Entonces, hoy en día será el siguiente paso, muy importante, y bueno, indiscutiblemente que este año se convierte en un parteaguas, en la negación total el comenzar a ver otra perspectiva, ¿no? Sí, y retomando lo que comentaba Ramiro acerca de esa apertura, esta ley está contribuyendo a la reeducación, a eliminar esa desinformación que antes era muy difícil poder penetrar en ello para contrarrestar esas confusiones o esos tabúes. Pero hoy en día la discusión que se está dando, hablando del tema del matrimonio igualitario, es ya no tanto esa exigencia o esa solicitud que se hacía de la desigualdad ante la ley, sino que muchos están agarrando más bien de la cuestión etimológica, de que no se debe tocar, de por qué es una institución, pero la parte de los derechos ya no la están cuestionando. Esa inequidad ante la legislación parece ser que está quedando ya muy clara, ya digamos, ya ganó su terreno, y más bien es, bueno, quieren estos derechos, pero entonces ¿cómo le ponemos si nosotros, los que están en contra, no queremos que se le llame matrimonio? Un maestro lo mencionaba, que como hasta cierto punto la cultura heterosexista sigue predominando todavía en nuestra legislación, porque si queremos hacer un análisis etimológico, matrimonio lo relacionamos o se relaciona mucho con familia, con reproducción o con procreación, pero patrimonio está relacionado más con la cuestión económica, con la cuestión monetaria, con qué bienes tienes tú, qué bienes no tiene la otra persona. Entonces, sí es una cuestión de análisis en donde sí interviene todavía el prejuicio para poder de una vez por todas, ahora sí, lograr esa igualdad en términos de constitución y de marco normativo local hacia, digamos, ya lo territorial, ¿no? Que es en donde se está dando toda la convivencia diaria. Y hay otro sector que está quedando mal otra vez, con un atraso, y estos son los diputados y los senadores a nivel federal, porque desde el año pasado se metieron proyectos legislativos para modificar la ley del Seguro Social por esta ambigüedad que tiene para dar seguridad social a las parejas del mismo sexo que ya se casaron, y murió pues la ley ahí. Yo hablé con la senadora Marta, senadora de allá del estado de Nayarit, y nos decía, bueno, esa ley ahí está, nadie se ha querido meter y seguimos en ese atraso. O sea, tenemos un avance en la visibilidad y en la búsqueda de los derechos, pero nos falta construir un montón de andamiaje para que esto quede sostenido totalmente socialmente, ¿no? Sin embargo, hablábamos de la participación del sector legislativo, Ricardo, y hacías mención 2 veces en este bloque sobre que habían dejado de hacer su chamba. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto la sociedad se involucró en los foros que fueron dados a conocer para que se escucharan las voces y que realmente de ahí se sacara una ley en beneficio de la mayoría o de los necesitados? Porque también decimos que los diputados de repente hacen sus cosas sin que den participación a la ciudadanía. ¿Cómo estuvo ese asunto? Pues mira, más o menos. Yo diría que sí se realizaron una buena cantidad de foros
Pero hay que decir en justicia que se invitó a la mayoría de esos foros a gente que estaba o estábamos de acuerdo con la ley de libre convivencia. Sin embargo, también hubo algunos foros en los que participaron algunas personas que estaban en contra de esta ley, muy ligadas, por cierto, a grupos de la iglesia, y también hubo movilización social. De hecho, la movilización más importante fue por parte de estas organizaciones, que por cierto decían representar a muchas más de las personas que estaban ahí presentes, ¿no? Hubo una manifestación donde había 200 personas y ellos decían que representaban a 500 organizaciones, entonces le tocaba como de 3 organizaciones por persona. Pero bueno, más allá de eso, sí creo que un poco en el miedo del legislador de ver desde el prejuicio de quienes tienen el poder, ya sea económico o político, para ejercer presión, pues tratar de sacarle un poquito la vuelta, cuando otra vez lo que vemos es que la realidad está superada por todo este tipo de cosas, y vemos que vía la Suprema Corte se va a aprobar el matrimonio y va a pasar lo que pasó en la Ciudad de México, que aunque se llame matrimonio, la familia tradicional sigue existiendo, las parejas heterosexuales siguen existiendo, siguen teniendo hijos. No es cierto que una vez que nos aprueban la figura del matrimonio a los homosexuales vamos a andar reclutando heterosexuales para que se vengan de este lado, o que vamos a andar acabando con las familias, bajándole el novio o el esposo a la que mantiene los hijos. Claro que no pasa eso, ¿no? Y en todo caso, si pasa, porque también puede ser que pase, ¿no? En este preciso momento, no es que vaya a pasar a nivel generalizado a raíz de que se aprueba esta ley. Lo que quiero decir es que muchas veces el legislador, cuidando más su interés electoral que el interés social, se anda con demasiado cuidado, que yo diría también es el caso de Enrique Alfaro, Enrique Alfaro, viendo que se le apoyó por muchos panistas en la elección pasada, cada vez su postura fue más timorata, más tibia, más fría, más inexistente en torno a este asunto, al grado de no haber ni siquiera un apoyo por parte de su fracción, que es de izquierda, a una ley que es a todas luces de izquierda, aunque se quedara mochita y estuviera cojita, que es la ley de libre convivencia, pero ni siquiera manifestó ese apoyo. Y esto es, insisto, por el cálculo electoral de quienes forman parte de los poderes, que están viendo más bien por los votos que por la sociedad misma, que insisto, ya cambió. Hoy podemos salir a la calle agarrados de la mano. Yo he visto gente en varios parques, en Chapultepec, en el Parque Rojo, incluso el otro día, sorprendentemente, en Santa Cecilia, chavos, parejas gays de día, de la mano, y dándose besos, y que la gente ni siquiera los voltea a ver. No pasa nada. Pero el legislador piensa que sí, y se asusta. Por eso digo que llegan tarde, y creo que si hubieran hecho su chamba, se aventaban de una vez el tiro que los va a hacer que se te avienten, obligados por la vía judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nos hubiéramos ahorrado, mira, un año, por lo menos, de discusiones y de debate público. Así es, pero en esos logros que sí hay que considerarlos, se hicieron muchas tareas en todo este tiempo. Ahorita que mencionabas, por ejemplo, a Enrique Alfaro, en el 2007 él fue uno de los que presentó una iniciativa muy parecida a esta de libre convivencia, pero que después, como tú dices, cambió radicalmente su discurso a tal grado de decir en el 2013 que estaba totalmente en contra. Pero dentro de esos cambios, pues también tenemos cambios positivos. La Policía Municipal de Guadalajara, de Tlaquepaque, de Zapopan, han tenido la disposición de recibir varios cursos de capacitación sobre derechos humanos, sobre no discriminación, sobre un lenguaje incluyente, sobre diversidad sexual. Y creo que todas esas poquitas cosas están abonando para que 2 personas, como tú mencionas, en el centro de Guadalajara, en Chapultepec o en otra plaza, puedan estar con esa libertad. Por supuesto que hay tareas pendientes, pero el trabajo siento yo que se está haciendo, y hay colaboración de varias instancias y de varios personajes. ¿Qué va a ocurrir el día de mañana? ¿Va a ser un evento? ¿Va a ser un show? ¿Va a ser qué? Porque al final del día, dentro de esta sociedad, habrá muchos puntos de vista sobre un asunto que tiene que ver con lo que ocurrirá el día de mañana en punto de las 12 del día. Hacemos la pausa y regresamos a C7 Sociedad. C7 Sociedad. ¿Sabías que la obesidad puede causarle a tus hijos enfermedades que provocan ceguera, asma o infartos? Deja de poner pretextos. Su salud es tu responsabilidad. Muévanse, hagan ejercicio todos los días. Mídanse con las grasas, azúcares y harinas. Coman y beban sano. Lleven una alimentación balanceada. Infórmate al 3030 50 60 y 73. Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien.
Esta es la mejor época para compartir. Suétertón, bienestar sin frío. Del 13 de noviembre al 20 de diciembre, dona ropa abrigadora, nueva o usada, limpia y en buen estado para personas en albergues, en situación de calle y comunidades wixárikas. Informes al 3819-5332 y en hijas.mx. Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo e Integración Social, DIF Jalisco, Hijas y CITEUR, Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Déjate envolver por la magia de la Navidad con El Cascanueces, del Joven Ballet de Jalisco, dirigido por Darius Bladger, los próximos 20, 21 y 22 de diciembre en el Teatro Degollado. Adquiere tus boletos en taquillas del teatro o a través del sistema Ticketmaster. C7 Sociedad. Bueno, en la parte final de C7 Sociedad, este viernes estamos hablando sobre el gran tema, que ha salido en la prensa durante toda la semana y que se convirtió en noticia nacional, que puede culminar el día de mañana a las 12 del día con un acto de matrimonio entre dos mujeres. El asunto es lo que yo preguntaba, ¿qué es lo que vamos a ver el día de mañana? ¿Es la foto del morbo? ¿Es la concentración de saber que se logró? ¿Es la manifestación de aquello que se atenta contra la vida humana misma? ¿O es la celebración de que hay una equidad y una justicia? Pues yo creo que va a ser básicamente ya la información de algo que se concretó, que se tenía, algunos temían que llegara a suceder. Sin embargo, como bien lo decía Ricardo y lo analizamos, era menos visible la ley de sociedades de convivencia en derechos hacia la gente de la diversidad, y hubo 200 manifestantes, en algunos casos hubo 60, y el día de mañana, que es el acontecimiento más importante de la búsqueda de la igualdad de derechos, el matrimonio de unas mujeres lesbianas, entonces el día de mañana no hay ninguna convocatoria. Todas las convocatorias que están en redes sociales son para celebrar, para visibilizar este hecho. La otra es que también las marchas de la diversidad sexual han dejado de ser lo exhibicionista que eran antes. O sea, hoy ya en día, afortunadamente, un día antes o el mismo día hacen la marcha esta de los ciclistas desnudos y ahora ya se van a buscar desnudos allá. Entonces ya no vienen tampoco hacia la marcha a buscar eso. Ya no están las campanadas de la catedral cuando iban pasando la gente de la diversidad sexual en la marcha por cerca de la catedral. O sea, ya ha cambiado mucho la sociedad y indiscutiblemente que ahora las notas que les dan a los medios de comunicación como la posibilidad de más vendimia ya no está así, porque hemos visto en periódicos que son amarillistas, ni siquiera lo abordan ya de esa manera. Las cosas están cambiando para bien de los sectores de la diversidad sexual y esta visibilidad pues es muy importante, ¿no? Sobre todo para que la gente de la diversidad sexual que aún vive en el closet, que aún vive reprimida, pues vea que las cosas van cambiando, que es una ciudad más integradora y que tienen todo el derecho para visibilizarse hoy en día como es. A la marcha vamos como 35,000 o 25,000 o 40,000 personas y nosotros suponemos, y las encuestas nacionales e internacionales supondrían que en Guadalajara vemos más de 1 millón de personas de la diversidad sexual, pues yo creo que es el momento y están sentadas las bases para que se visibilice. Ahora, yo creo que van a pasar dos cosas mañana, Ramiro, con respecto a lo que preguntabas. Uno, es la consolidación de el paso más importante en materia de derechos humanos que ha dado Jalisco en los últimos 50, 60 años. Pero además, yo lo que esperaría es que no se trate de un hecho aislado, sino que el alcalde Ramiro Hernández, así como tuvo sensibilidad para después de un par de recursos jurídicos dar su venia para que se lleve a cabo esta boda, pues que ahora dé la venia para que cualquiera que llegue al registro civil no tenga que seguir el mismo camino que siguieron Zaira y Marta, que es irse a un tribunal que a su vez les va a decir que lo mandan a otro tribunal y ese tribunal le dé la orden al registro civil, sino que tenga la sensibilidad de que cualquier pareja que hoy quiera unirse en matrimonio por amor, lo pueda hacer en el registro civil de Guadalajara. Es decir, que ojalá se sienten las bases y que no sea un hecho aislado con el que también ahí, hay que decirlo, las autoridades se quieran parar el cuello y salir en la foto y decir, miren, wow, lo permitieron, pero que no sea
algo que ya forme parte de la política pública y que se vuelva algo permanente. Y dentro de esa disposición, ojalá que las compañeras Zaira y su próxima cónyuge hayan hecho la petición que nosotros les hayamos propuesto de invitar al presidente municipal Ramiro Hernández a quien sea la autoridad que registrara su matrimonio. Creo que eso contribuiría todavía más a esa disposición y a esa apertura de la que tanto se platicó en esta mesa hacia ese avance legislativo que tanto se había hecho hincapié durante mucho tiempo. Y no vas a dejarlo ahí, sino también todos los otros presidentes municipales. Hay que recordar que el presidente municipal de Tlajomulco nos negó hasta que fuéramos al municipio, que decían que ahí no deberíamos de ir. Entonces esta misma apertura que está viendo en Guadalajara la haya en todo el estado de Jalisco. Aquí lo más importante es que en C7 Sociedades estamos abordando este tema con toda la amplitud y sobre todo con pues los puntos que nos hace falta como sociedad en general, escuchar prácticamente todas las voces y de ahí generar algo que a veces nos cuesta mucho trabajo, que es un criterio. Y al final del día, si esto se judicializó y se logró, fue a través de criterios que en base a la ley pues superaron a lo que pudiera ser pues la eventualidad de un comportamiento humano. Pues yo les quiero agradecer a ustedes que nos hayan acompañado a este programa. Gracias a Ricardo Salazar, subdirector de Radio Universidad. Gracias a Jaime Cobian, director de Códice, y Rodrigo. Gracias. Gracias y nos vemos la próxima semana. C7 Sociedad.